Este pasado fin de semana, la representante Suani Vargas estuvo en la juramentación del nuevo presidente del Partido Popular Democrático en Juanadía. Ella estaba ahí en carácter de representante. De repente le van a hacer una entrevista, habla en vivo y se le ve como la lengua pesada, como si ella estuviera quizás intoxicada. Cuando se le cuestionó acerca de esto en el día de ayer, bueno, pues comenzó diciendo que había problemas con el audio, luego admitió en una entrevista que sí, que ya se había dado 2 copas, el video se ha hecho viral, todo el mundo ha tenido que comentar al respecto. Mi compañero de la diestra, Mike, de POV Podcast, ya hizo un video analizando este caso desde su manera especial de analizar todas estas cosas y presentó esta noticia que me encantaría que ustedes fueran a verlo. Y entre todo lo que habló, dijo algo muy importante. Dijo que un funcionario electo debe tener un más alto estándar. Hace unas horas, Mike publica otro video donde se presenta un video que sacó el senador Eliezer Molina, donde también se le ve medio intoxicado, hablando acerca del caso de Suani y hasta cierto punto en el estilo que caracteriza a Eliezer Molina, burlándose de todo el mundo, diciendo que, mira, cualquiera se da un palo, empezando con los sacerdotes que dan la misa luego de haberse dado un trancazo o algo en esa línea. Me encantaría que fueran a ver los videos de Mike en el que habla del caso de Suani y en el que habla de Eliezer Molina, que se acaba de salir hace un ratito. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes aquí en el día de hoy no va a ser sobre Suani, tampoco va a ser necesariamente sobre Eliezer Molina, no va a ser de ningún partido en específico, sino que va a ser de las 2 preguntas que tiene de título este video y sobre lo que esas 2 preguntas dice acerca de nosotros los puertorriqueños. Y aquí quiero ayudarte a entender por qué la pregunta correcta no es lo que hacen los políticos, sino la pregunta correcta que debemos hacer es qué hacemos nosotros con lo que ellos hacen. Y hoy también quiero desmenuzar con ustedes esas 2 frases que decimos en Puerto Rico sin pensar. Cuando decimos Puerto Rico es cafre y cuando decimos todos son iguales, refiriéndonos específicamente a los políticos. Inclusive, es bien posible que hoy tú puedas ver con claridad cómo esas 2 frases que se repiten tanto en Puerto Rico sustentan lo que tanto detestamos muchos puertorriqueños. Al final de este video yo quiero que tú tengas una distinción muy clara en cómo se deben trabajar estas frases y sobre todo cuando venga la próxima noticia política o el próximo meme, que sabemos que no va a tardar mucho porque ayer estábamos entretenidos con la situación de la representante Suani y ya hoy estamos entretenidos con la respuesta de Eliezer Molina al video de Suani. Quiero darte la bienvenida a De Frente con Omaira, un espacio donde discutimos los temas sociopolíticos desde una cosmovisión de valores cristianos y conservadores. Ahora, si tú todavía no estás suscrito a este canal, yo quiero invitarte a que te suscribas, pero ya. Dale like a este video, comenta y comparte, porque son tus acciones las que nos ayudan a llegar a una mayor cantidad de personas. Y de todo lo que yo voy a hablar hoy, yo estoy bien interesada en leer los comentarios, en leer qué ustedes piensan de todos los ángulos y todo lo que vamos a discutir aquí en el día de hoy. También quiero invitarte a ladiestra.com, la casa de los conservadores puertorriqueños, donde como comunidad nos conectamos, aprendemos juntos, hay contenido exclusivo para ustedes dentro de ladiestra.com y yo me estoy preparando para entregarles en ladiestra.com, ahí en nuestra comunidad de diestros, unos contenidos bien importantes para los padres, bien importantes para las familias. Ya mi compañero Mike está haciendo un trabajo espectacular presentando a todos esos militares, todos esos policías, presentándonos sus historias. Ahí también tienen escritos exclusivos, ¿verdad? Desde el escritorio editorial de La Diestra, donde tenemos varias personas que colaboran con nosotros. Vayan a ladiestra.com y sean parte de nuestra comunidad. Ahora, aquí en Puerto Rico llevamos años escuchando lo mismo. Otro escándalo, otro meme, otro ay bendito y probablemente tú eres uno de esos puertorriqueños que está cansado de ver estas cosas y tu cansancio es legítimo. Es una señal de que todavía te importa Puerto Rico, de que todavía te importa nuestra política, que te importan nuestros valores. Pero hay un punto donde el cansancio cruza una línea y se convierte en otra cosa. Y casi nadie nota cuando se cruza esa línea. Y esa otra cosa tiene un nombre en específico. ¿Sabes cómo se llama? Se llama resignación. Y la resignación, a diferencia del cansancio, no es neutral. La resignación, lamentablemente, termina favoreciendo al que sigue haciendo las cosas mal, porque le quita la presión de tener que cambiar. Y si tú dices, pastora,
casi puedo entender lo que estás diciendo. Yo quiero pedirte que te quedes hasta el final de este video para que puedas conmigo desmenuzar cuán importante es que no lleguemos los puertorriqueños, que nos importa Puerto Rico, que tenemos valores y que tenemos una cosmovisión específica para nuestro Puerto Rico, no lleguemos a ese punto de la resignación. Porque la resignación a la que muchos puertorriqueños están cediendo se afirma con esas dos frases que dicen mucha gente todo el tiempo y la dicen sin pensar necesariamente lo que estaban diciendo. Y ya ustedes saben cuáles son esas dos frases. La primera de esas frases es el famoso Puerto Rico es cafre. Los otros días se hizo un video también viral donde se utilizaba esa frase, pero eso es algo que lamentablemente escuchamos a demasiadas personas decir una y otra vez. Y la segunda frase refiriéndose a los políticos donde se tildan de que todos son iguales. Y miren, aquí no hay misterio, porque el ciclo noticioso es siempre el mismo y es súper simple. Primero sale un escándalo, después ese escándalo se convierte en un meme, después ese meme se criolliza y para la tristeza de todos nosotros, eso se repite caso tras caso, escándalo tras escándalo. Ayer se estaba hablando del video de la representante Suani Vargas, donde lucía intoxicada, aparentemente estaba ya. Hoy se está hablando del video del senador Eliezer Molina, que también parece que está intoxicado. Y asimismo hay casos donde una y otra vez vemos que se encuentran en situaciones como esta. Yo te quiero mencionar algunos, por ejemplo, el de Suani, esta semana, eso está en la etapa de meme caliente. De eso se está hablando ayer, se habló hoy, probablemente se va a seguir hablando mañana. Todavía el video te va a estar saliendo en tu feed, todavía cuando lo ves o te ríes o lloras o te lamentas, alguna reacción vas a tener. Para mucha gente puede ser hasta un chiste. La semana pasada estaba caliente el tema de la secretaria de la familia, Susan Roy, y eso está en una etapa que yo le llamaría como una tormenta activa. Y todavía, bueno, pues se está discutiendo que justicia archivó el caso, bajo qué administración se archivó, bajo qué término se archivó. Ética acaba de coger un nuevo referido, los señalamientos siguen frescos y ella sigue en su cargo y el pueblo sigue mirando ahí qué es lo que está pasando. Unos cuantos meses atrás estuvo el caso de Ciari Pérez Peña, ya hoy es exsecretaria de la Vivienda, y eso está en la etapa de una renuncia que no terminó en nada. Ella salió en marzo de su cargo, el caso sigue vivo, está en el panel del fiscal especial independiente, pero ya casi nadie le está dando seguimiento a eso en específico en la conversación política. Y tenemos dos casos, miren, que nunca nos caducan. Y esto yo los menciono, no porque quiero acusar específicamente a nadie, sino quiero traer contexto para que veamos cómo estas cosas pasan todo el tiempo delante de nosotros. Por ejemplo, estos dos casos que te digo que nunca caducan, ya hoy te lo mencioné a uno de ellos, Eliezer Molina, un senador independiente que ya es catalogado como el personaje de la política, fue multado por la Comisión de Ética hace unas semanas atrás, sancionado con reprimenda pública por unas expresiones que hizo en contra de la policía de Puerto Rico. Unos días después casi se cae a los puños en el Capitolio con otros de sus compañeros en el Senado, y hay gente que lo defiende y no estoy aquí para criticarlo. Ese comportamiento, mira, les parece colorido, les parece auténtico, apoyan eso. En el caso del presidente del Senado, que es el segundo caso que te digo, ¿verdad? Que tenemos todo el tiempo delante de nosotros, está el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que lleva años en la etapa donde, mira, ya se considera como un folclore institucional. Sus buenos días, sus buenas tardes, sus buenas noches, muchas veces son muy puntuales, pero todos sabemos que de vez en cuando por ahí también se cuelan algunos insultos y algunas personas, ¿verdad?, se sienten ofendidos con eso. Así que aquí te muestro, mira, 5 casos así aislados del mismo ciclo, ocurriendo a la vez con distintas figuras, con distintas personas, y así pasa en todos los partidos políticos, en las diferentes ramas de gobierno, consistentemente. En Puerto Rico vemos todas estas cosas una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Por eso, escúchenme bien, no nos puede sorprender cuando tan cerca como en el 2024, en la encuesta de Gator, el 86% de los puertorriqueños percibe que hay corrupción en la política, que nuestros políticos no son tan dignos como deberían ser. 8 de cada 10 puertorriqueños. Y aún así, pues mira, nuestra estructura política sobrevive a esos escándalos, sobrevive a los escándalos regulares de todos los partidos. Y aquí hay muchos escándalos que yo podría mencionar. Yo no quiero invertir el tiempo de este canal ni invertir su tiempo en eso, porque ya usted los conoce, pero sabemos también que siguen ganando elecciones, los mismos sobre los cuales hay duda de su verticalidad. Y el pueblo declara que no confía, eso dicen las estadísticas,
pero sigue eligiendo lo que dice no confiar. Y esa cuenta de vez en cuando no cuadra. Y a la única manera de que cuadre es entendiendo estas dos frases. Empecemos con la primera de esas frases o la segunda que puse en el título, pero no pasa nada. Yo quiero empezar con esa frase de que todos son iguales. Eso suena humilde, suena realista, suena, mira, algunas personas dirán eso es lo más inteligente que tú puedes decir de la política. Todos son iguales. Puede sonar quizás como una observación factual, ¿verdad? La realidad es que vemos tantos casos y tantas cosas en las que no hay consecuencias, en las que no sucede nada, pues que muchas veces la gente cree que ese es el caso de la política puertorriqueña. Y es cierto que hay casos que han pasado por todos los partidos, PNP, Popular, Independentista, no digan que no, hay casos en todos los partidos, en todos los niveles, en todas las administraciones. Así que esa evidencia de que esto sucede a todos, pues mira, eso está ahí. Pero el problema no está en la observación. El problema está en lo que hacemos con esa observación. Porque todos son iguales. Deja de ser una observación cuando se convierte en la conclusión moral del estado político de Puerto Rico. Y al convertirse en la conclusión moral, hace tres cosas al mismo tiempo. Primero, iguala al peor con el menos malo. Cancela la jerarquía de problemas, de errores, de pecados. Lo borra todo, porque lo pone todo en el mismo plano. Todos son iguales. Es que el que está preso por corrupción es tan malo como el que cometió una imprudencia, que en mi opinión, el caso de Suani, sinceramente, me parece que el que ella haya tomado el micrófono estando quizás en un estado de embriaguez, pues fue falta de prudencia de su parte, fue falta de prudencia de parte de las personas que lo acompañaban, fue falta de prudencia de parte de la persona que le seguía haciendo preguntas. Cuando decimos todos son iguales, se anula el juicio, porque si todos son iguales, no hay a quien señalar. El que comete una imprudencia, el que comete un error es tan malo como el que es acusado, el que está preso, el que no hay lugar a la duda de que tiene un problema en su carácter, porque todos son iguales. ¿Te das cuenta? Se ponen a todos en el mismo plano. Y eso hace que no haya quien señalar, que no haya con quien comparar, que no haya un estándar. Todos son iguales de malos, dicen. Y eso dice mucho. Y dice algo peor. Dice que hay que votar por el menos malo. Hay gente que dice eso. Y lo segundo que sucede es que, para mí que esto es grave también, es que libera a todos. Al peor incluido, de tener que rendir cuenta. Porque si todos son lo mismo, exigirle al uno se siente injusto si no se le exige a todos. Y como no se le puede exigir a todos a la vez, terminamos exigiéndole a ninguno. Por eso, ese todos son iguales, lo tercero que quiero resaltar, es que parece una denuncia, pero en realidad termina siendo complicidad de conductas, porque no podemos pensar que si todos son malos, que podemos distinguir a uno por encima del otro. Y Puerto Rico es un país de historia. Yo sé que al hablar de política estamos acostumbrados en nuestras mesas, en nuestros trabajos, en todas partes. Pero si hacemos un poquito de memoria, hace tan cerca como 60 años, no funcionaba de esa manera la política en Puerto Rico. De hecho, en el año 1968, el gobernador Roberto Sánchez Vilella perdió el respaldo de Luis Muñoz Marín. Yo sé que hay personas que ven este canal que se acuerdan de ese incidente. Y usted sabe por qué fue. No fue por fraude, no fue por cabildear, no fue por meterse en negocios turbios. Perdió el respaldo del partido porque se casó con su ayudante legal, dejó a su esposa para casarse con su ayudante. Y esa decisión se consideraba en el 1968 moralmente cuestionable por la jerarquía interna de ese propio partido. Le costó hasta la reelección. Hoy, ese partido tiene una doctora mujer disfrazada de hombre que apoya abiertamente la humanización de menores de edad ocupando un cargo en el partido. Hoy ese mismo partido tuvo una gobernadora que se divorció siendo gobernadora y se casó al poco tiempo en la misma fortaleza con una boda como si fuera un cuento de hadas. Así que para nosotros es claro que el estándar moral interno de los partidos puertorriqueños hace 6 décadas atrás, hace 5 décadas atrás, era más alto que lo que podemos ver en el día de hoy. Esto no es nostalgia, no es que yo sea retrógrada, que hay gente que le encanta insultarme con esa palabra. Mira, esto es un hecho histórico.
documentado. Pensemos cuál era el estándar, como dijo Mike, el estándar que se le daba a los políticos. Asumimos hoy que una persona, un funcionario público, alguien que ha sido electo para un cargo, debería tener un estándar un poquito más alto. Y venimos de una historia donde era así. Y de ahí pasamos sin darnos cuenta a esta segunda frase, que se ha hecho como autóctona puertorriqueña. Porque cuando aceptamos que todos son iguales y decidimos que no podemos exigirle a ninguno, pues lo siguiente que hacemos es acomodarnos. Y para acomodarse, la sociedad necesita una etiqueta. ¿Y cuál es la etiqueta que le han puesto a Puerto Rico? Que Puerto Rico es cafre. Que se llame cafre a sí mismo. O sea, mi argumento en este asunto es: quien se llama cafre a sí mismo ya decidió no pedirse nada, no exigirse nada. No tiene por qué mejorar, no tiene por qué trabajar, no tiene por qué levantarse y ser mejor, no tiene por qué luchar. Ese Puerto Rico es cafre. De hecho, hay otra frasecita parecida donde dice Puerto Rico lo hace mejor, pero no es enfatizando las cosas buenas que hace Puerto Rico. Mucha gente, cuando ve cosas que nos dan shock, que nos sorprende, Puerto Rico lo hace mejor. El caso del hombre disfrazado de mujer en el concurso de Miss Universo, mucha gente dijo eso, no, es que olvídate, Puerto Rico lo hace mejor, pero no es que están de acuerdo. Es para criticar eso que está sucediendo. No es necesariamente enfatizando lo que hacemos bueno, sino lo que hacemos bien malo. Y lo decimos hasta con cariño, con humor. Lo decimos como si fuera, porque todos somos cafres, pues todos somos humildes. Y no es ninguna de esas cosas. Decir Puerto Rico es cafre es un acto de identidad rebajada. Todo. Estamos mal. Esa es una manera de decir que esto es lo que somos. Para no tener que decir esto es lo que estamos permitiendo. Y es aquí donde las dos frases se desenmascaran. Porque si las miras juntas, descubres que no son frases distintas. Son la misma rendición con quizás dos máscaras diferentes. Son iguales. Si cuando tú dices todos son iguales, ¿qué tú estás haciendo? Miras hacia arriba y absolves a todos los que están arriba. Cancelas la posibilidad de exigirle a quien manda. Porque si todos son iguales, ¿por qué voy a pedir cuenta? ¿Por qué voy a fiscalizar? ¿Para qué incomodarnos comparando un caso con el otro caso? La frase, lo que está denunciando, es lo que termina siendo un permiso de parte de todos los puertorriqueños. Permiso para que el que está en el poder siga como está, no tenga presión, no tenga escrutinio, no tenga consecuencias. Cuando decimos Puerto Rico es cafre, pues ahí estamos todos retratados. Nos absuelve a todos los puertorriqueños, los que están arriba, los que están abajo. Cancela la posibilidad de exigirnos a nosotros mismos ser mejores puertorriqueños, porque si así somos, ya no hay nada que mejorar, ya no hay una vara que levantar, ya no hay estándar que defender. La frase que algunos dicen no, porque eso es el puertorriqueño siendo real, criticándonos a nosotros mismos, termina siendo un permiso firmado para que el pueblo se conforme con lo que es, sin pedirse ser mejor o ni siquiera sin darse la oportunidad de ser lo que podría ser. La frase de todos son iguales pues nos libera de pedirles cuenta a esa gente que está arriba. Y la otra frase, Puerto Rico es cafre, nos libera de pedirnos cuenta a todos nosotros. Y entre las dos frases se cierra un círculo. Y es aquí donde tenemos que dar una mirada en serio, que no se nos escape esta. Yo sé que tú miras las redes sociales, te ríes del meme, compartes el chiste, dices, ay, ¿qué se va a hacer? Es que todos son iguales. Cierras el video, sigues con tu día, pero en ese instante bien pequeñito, algo se cedió en nuestra identidad y en nuestra moral. Algo se firma. Y lo que se cede sin darse cuenta es tu derecho a exigir, porque nadie puede exigir lo que ya aceptó como normal. Cuando un pueblo se llama a sí mismo cafre, ya se dio la batalla por su propia dignidad. Y cuando un pueblo cede esa batalla, deja de pedírsela a sus líderes. Por eso cuando los miran dicen, mira, es que todos son iguales. Porque el estándar interno se construye con lo que el pueblo está dispuesto a aceptar como normal. Y un pueblo que se acostumbra a lo indigno, deja de pedir dignidad. Es una comparación que duele. En cualquier democracia parlamentaria, como de esas que tú ves en otros países, digamos Reino Unido, Israel, Alemania, cualquiera de esas, un incidente como el de un funcionario embriagado en un evento oficial provoca una renuncia o provoca una expulsión, no por el escándalo mediático,
sino por el estándar interno del propio partido. Pero si algo nos ha enseñado la historia reciente de la política en Puerto Rico, es que la verticalidad no existe en muchos de ellos y que hay casos tras casos donde no vemos consecuencias reales, donde no vemos que se ponga la moral por encima del partido, donde no vemos que se ponga la moral por encima de la ideología. Y casi parece que en secreto muchos piensan que pasan con ficha porque otro en otro partido lo hizo también o lo hizo peor. La diferencia con esos países, por ejemplo, que te mencioné, no es una cuestión de leyes, es una cuestión de estándares. Y el estándar es exactamente lo que el pueblo está dispuesto a llamar normal. Y aquí yo hago este video porque tenemos que aprender a separar dos cosas que confundimos a diario. Confundimos paciencia con resignación. Y la paciencia y la resignación son cosas opuestas. Hay gente que quiere tener paciencia con los políticos, que tiene que tener paciencia que quiere tener paciencia con las situaciones que enfrenta el país. Y la paciencia espera con exigencia. Dice, esto no está bien, esto tiene que cambiar. Pero lo que estamos viendo en Puerto Rico no es paciencia, es resignación, que es esperar sin pedir absolutamente nada. Por eso es que vemos tanta gente diciendo, ¿qué se va a hacer? Esto es lo que hay, para esto es para lo que damos. Las dos cosas parecen que son lo mismo, pero solo una de las dos es virtud. Y convivir con un pueblo imperfecto, pues mira, es una virtud que todos debemos desarrollar, porque nadie es perfecto. Reírse de lo indigno como si fuera gracioso, eso no es virtud. Llamar humanos a los que le faltan a su cargo, eso no es compresión, eso es rebajar el cargo. Y aquí está el problema, porque tenemos que aprender a nombrar las cosas como son. Yo no estoy haciendo este video para incitar a nadie a que haya más protestas. Yo no estoy hablando de peleate con tu tío cuando te sientes en la mesa o con el cuñado. Yo no estoy hablando de que te vayas en contra del mundo cada vez que alguien diga una de estas cosas. Yo estoy hablando de algo un poquito más sencillo y también puede ser un poquito más difícil. Yo estoy hablando de dejar de reírte cuando lo que está pasando no es gracioso. De dejar de empatar al peor con el menos malo. De dejar de decir, ¿qué se va a hacer? Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, todos son iguales, Puerto Rico es cafre, de eso es de lo que yo estoy hablando. Porque lo que tú aceptes en tu silencio hoy, alguien más lo va a heredar mañana. Lo que tú aceptas callado hoy es lo que tus hijos van a heredar mañana. Por eso, contenidos como los que creamos en La Diestra son tan importantes. Esa es la herencia real que debemos querer dejarle a las próximas generaciones. Hay una herencia cultural que va a recibir nuestras próximas generaciones y eso va a tener mucha influencia en la política, en las finanzas, lo que tus hijos van a creer que es normal porque tú lo hayas aceptado. Y la pregunta del título de este video no era retórica. ¿Puerto Rico es cafre? Yo creo que no. Yo creo que hay puertorriqueños cafres en lugares donde no deberían estar, pero no creo que Puerto Rico sea cafre. Y con mucha pena, hoy yo quiero denunciar que hay un pueblo decente. La mayoría de los puertorriqueños son gente bien decente, que aprendió a reírse de las cafrerías de esos pocos para no llorar. Y tenemos que reconocer esa diferencia. Lo segundo es dejar de aceptar que el cafre y el decente se sigan llamando iguales. No podemos volver a decir, es que todos son iguales. Hay gente decente en todas las esferas, incluso en la política. De hecho, usted me puede llamar la positiva ilusa. No tengo problema con eso. Si me sientes que lo que voy a decir ahora suena de esa manera, me lo puedes escribir aquí en los comentarios. No me voy a ofender. Pero yo sí creo que en todas las esferas, inclusive en la política, hay demasiados puertorriqueños buenos. De hecho, yo creo que hay más puertorriqueños buenos, decentes, responsables, morales en todas las esferas en Puerto Rico. Y tú vas a tener que tomar un bando en algún momento y en algún lugar. ¿Cuál es el Puerto Rico que tú quieres? Porque el día que dejemos de confundirnos, va a empezar a cambiar algo más profundo que la política. Va a empezar a cambiar lo que estamos dispuestos a aceptar como puertorriqueños. Y esa decisión silenciosa que nos toca hacer a todos, es lo que define a un pueblo, no lo que gobiernan, lo que el mismo pueblo está dispuesto a aceptar. Yo quiero que tú me comentes aquí tu opinión. ¿Puerto Rico para ti es cafre? Y también quiero que me digas si todos son iguales para ti. Y yo a ustedes los veo en el próximo video.